Hola, mi querido amigo. Prepárate para escuchar una historia que se te clavará en el alma. Una de esas que te demuestran que la justicia, aunque lenta, a veces se sirve en la mesa más inesperada. La opulenta sala de juntas, donde antes la ley se retorcía como arcilla en manos de los poderosos, se sumió en un silencio sepulcral cuando ella, la humilde mesera, aquella a quien nadie prestaba atención, desveló la verdad. Sus palabras no fueron un lamento, sino el martillo que derribó los cimientos de una fortaleza de avaricia y traición. Aquella mañana, como tantas otras, Elena se había despertado con el primer rayo de sol colándose por la ventana de su diminuto apartamento en el barrio de la Candelaria, un espacio tan compacto que cada movimiento estaba calculado para no chocar con el mobiliario desvencijado. El colchón, de resortes vencidos, había dejado una huella permanente en su espalda, un recordatorio físico de las incontables horas pasadas de pie, sirviendo cafés y sonrisas forzadas en El Dorado, esa cafetería de lujo en el corazón financiero de la ciudad. Su uniforme de mesera, impoluto a pesar de los años, era de un blanco impecable, almidonado hasta crujir, pero las costuras de la falda se iban deshilachando poco a poco, y el brillo de sus zapatos, por más que los lustrara, nunca lograba ocultar la fatiga del cuero. Sus manos, oh, sus manos. No eran las de una joven de 28 años. La piel estaba curtida por el agua hirviendo y el vapor de la máquina de café, las uñas cortas y los nudillos ligeramente hinchados, una caligrafía silenciosa de una vida de esfuerzo incesante. Mientras se cepillaba el cabello oscuro y lacio, observaba su reflejo en el espejo trizado del baño. No había tristeza en sus ojos, no del todo. Había una seriedad que no correspondía a su edad, una profundidad en la mirada que delataba un alma observadora, una mente que jamás se permitía desconectar. Ella era, para los ojos superficiales de los clientes de El Dorado y de sus propios compañeros, simplemente la mesera, un engranaje más en la maquinaria de un servicio impersonal. Pasaba desapercibida entre las conversaciones de negocios, las risas huecas de los inversionistas y el tintineo constante de las cucharas contra la porcelana fina. Era un fantasma eficiente, una sombra que preveía el siguiente pedido antes de que se formulara, que recordaba nombres y preferencias de café con una precisión asombrosa. Pero, ¿quién notaba la agudeza con la que procesaba cada dato que sus oídos captaban? ¿Quién veía la memoria fotográfica que archivaba conversaciones, documentos y gestos? Su vida diaria era una danza agotadora. Tras un breve desayuno de pan duro y café aguado, salía al bullicio de la ciudad. La gente la empujaba en el autobús atestado, susurra murmullos despectivos sobre la lentitud del tráfico, la ignora cuando intenta disculparse por un roce accidental. Al llegar a El Dorado, el cambio era aún más marcado. «¡Elena, los capuchinos!», component placement, gritaba el jefe, un hombre obeso y sudoroso con un temperamento volátil. «¡Rápido, que los señores de la mesa 7 están impacientes!». Las miradas de los clientes la atravesaban como si fuera de cristal, una extensión del mobiliario. Los comentarios eran siempre los mismos, repetidos hasta la náusea. «Meserita, ¿podría traer esto?». «Drenia, mesera, ¿ya está mi cuenta?», pronunciados con un tono condescendiente, como si su propia existencia fuera solo una función, no una persona. Una vez, un hombre de traje impecable derramó su café sobre su blusa, y en lugar de disculparse, solo atinó a decir: «Límpielo rápido, que tengo una reunión importante, y traiga otra taza». Elena sintió cómo la sangre le subía al rostro. Un ardor de humillación se apoderaba de su garganta, pero solo pudo asentir, forzando una sonrisa mientras el líquido caliente empapaba su piel. Se retiró al baño, sus manos temblaban mientras secaba la mancha. En su mente, una voz le decía: «Esto no es lo que mereces,
Esto no es lo que eres. La imagen de su madre, enferma y frágil, dependiente de cada centavo que ella ganaba, se proyectaba detrás de sus párpados cerrados, una constante y dolorosa motivación para tragarse cada ofensa, cada desprecio. Dentro de Elena, sin embargo, latía una mente prodigiosa, un tesoro oculto bajo la fachada de la modestia. Desde niña, la lectura había sido su refugio, su ventana a mundos, donde la justicia prevalecía y la inteligencia era valorada. Había devorado libros de derecho, de historia, de filosofía, autodidacta por necesidad y pasión. Poseía una capacidad innata para desglosar argumentos complejos, para detectar fisuras en la lógica, para recordar detalles mínimos de casos que había leído en periódicos viejos o visto en noticieros fugaces. Era una habilidad que había mantenido celosamente guardada, una armadura invisible que solo se permitía usar en la soledad de sus pensamientos. Los demás, al verla, solo veían su delantal y la bandeja. Nadie imaginaba que esa mujer que servía las bebidas con eficiencia metódica era capaz de citar artículos del Código Civil o de desmenuzar las trampas de un contrato. Era una paradoja cruel, una mente brillante aprisionada en un mundo que solo veía su humilde servicio. Había ocasiones en que, mientras escuchaba a los abogados discutir sobre intrincadas cláusulas contractuales o las ramificaciones de algún litigio millonario, una idea, una conexión, un detalle que se les escapaba, surgía luminosamente en su propia mente. Sentía una punzada de frustración al no poder intervenir, al saber que su voz sería ignorada, o, peor aún, ridiculizada. ¿Cómo una mesera podría saber de esto?, se preguntarían. Esa era la pregunta que la mantenía en silencio, pero también la que alimentaba su deseo de que algún día esa habilidad se revelara con una fuerza irrefutable. Un martes por la mañana, la cafetería bullía con la habitual orquesta de ruidos. Entre la cacofonía, una mesa en particular atrajo la atención de Elena. Era la mesa 7, frecuentada por el abogado Marco Velasco, un hombre de unos 50 años, de modales altaneros y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos helados. Su voz, siempre demasiado alta, dominaba el espacio. Esa mañana, hablaba con vehemencia sobre un caso que, según él, estaba ganado, una pequeña formalidad para despojar a un anciano de su patrimonio. El anciano, don Ricardo, había sido un cliente habitual de Elena por años. Un hombre gentil de ojos cansados y manos temblorosas, que siempre pedía el mismo café con leche y una tostada. Su rostro se había vuelto más sombrío con cada visita en los últimos meses. Elena sabía que don Ricardo estaba en medio de un litigio complicado por una propiedad ancestral, un terreno que había pertenecido a su familia por generaciones. Velasco, con un desdén apenas velado, se jactaba ante sus colegas. El viejo ni siquiera presentó la apelación a tiempo. Fue pan comido, solo una formalidad. Ahora el terreno es nuestro. Una risa estridente llenó el aire. Elena, con la bandeja en mano, sintió un escalofrío. ¿Pan comido? ¿Una formalidad? La mención de don Ricardo y la crudeza con la que Velasco se refería a él, como si fuera un mero estorbo, le apretó el pecho. Podía ver la imagen del anciano, con su sombrero de ala ancha y su gabardina raída, buscando consuelo en su café matutino. Siempre le preguntaba a Elena sobre su madre, sobre cómo estaba. Le ofrecía palabras amables que pocas personas le dirigían. Para Elena, don Ricardo no era solo un cliente. Era un símbolo de la gente sencilla y honesta, a menudo pisoteada por los poderosos. Esa tarde, mientras don Ricardo se preparaba para pagar su cuenta, Elena lo vio más encorvado que nunca. Sus ojos, antes llenos de una chispa de resignación, ahora estaban opacos, vacíos. «Lo siento, Elena», murmuró, su voz apenas un susurro. «Parece que lo he perdido todo. Mi abogado me abandonó justo cuando más lo necesitaba». Un nudo se formó en la garganta de Elena,
El abogado de don Ricardo era, precisamente, Marco Velasco. Elena ya lo había intuido, pero escucharlo de la boca de don Ricardo confirmó sus peores sospechas. La forma en que Velasco se había jactado en la mañana adquirió una nueva y siniestra dimensión. La injusticia se había materializado ante sus ojos, no en un titular de periódico, sino en la mirada derrotada de un hombre al que apreciaba. Durante los días siguientes, la imagen de don Ricardo no la abandonaba. Cada vez que limpiaba una mesa, cada vez que escuchaba el tintineo de las monedas en la propina, veía sus ojos apagados. La semilla de la duda, sembrada por las palabras de Velasco, comenzó a germinar, transformándose en una certeza dolorosa. Don Ricardo había sido traicionado. Elena, en la intimidad de su pequeño apartamento, comenzó a revisar los periódicos viejos que acumulaba, buscando noticias sobre el caso de don Ricardo. Recordaba haber visto un pequeño reportaje hace meses, pero lo había archivado en su mente como uno de tantos. Ahora, cada frase, cada nombre, cada fecha, adquiría un significado diferente. Las palabras de Velasco en la cafetería resonaban. El viejo ni siquiera presentó la apelación a tiempo. Una trampa, una cruel artimaña. Una noche, mientras su madre dormía un sueño agitado en la habitación contigua, Elena se sentó en el suelo, rodeada de recortes de prensa y documentos legales que había encontrado en línea con su viejo y lento ordenador. Cada palabra que leía alimentaba una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible que un abogado, juramentado para defender la justicia, pudiera ser tan vil? Su mente, un laberinto de conexiones y deducciones, comenzó a unir los puntos. El caso de don Ricardo no era solo un descuido legal, era un acto deliberado de sabotaje. Velasco había ocultado información clave, había dilatado plazos, había fabricado omisiones. El propósito era claro: asegurar que don Ricardo perdiera, allanando el camino para que otros, presumiblemente clientes poderosos de Velasco, se hicieran con el lucrativo terreno. La rabia de Elena era un fuego que la consumía, pero también la encendía. Podía sentir el calor en su pecho, la punzada en sus sienes. Por primera vez en mucho tiempo, esa chispa de esperanza, que yacía oculta en lo más profundo de su ser, se convirtió en una llama. «No puedo quedarme de brazos cruzados», se dijo a sí misma, la voz apenas audible en la quietud de la noche. «Esto es inaceptable. No puedo permitir que gente como Velasco se salga con la suya, arruinando vidas sin una pizca de remordimiento». La idea de desafiar a un hombre tan poderoso, un abogado con una reputación intachable en los círculos correctos, le provocaba un torbellino de miedo. ¿Quién era ella? Una mesera con un diploma de secundaria y una pila de libros leídos. ¿Qué podía hacer contra un imperio legal? El escepticismo, esa voz traicionera, intentó sofocar su naciente determinación. «Estás loca, Elena. Terminarás perdiéndolo todo. Perderás tu trabajo, tu estabilidad, la poca que tienes. Y a tu madre, ¿quién la cuidará?» Pero la imagen de don Ricardo, su dignidad hecha pedazos, persistía. La visión de la injusticia la superaba. Era una cuestión de principios, de esa convicción profunda que había cultivado en las sombras. Se dijo a sí misma: «Tengo una mente, tengo ojos que ven, tengo una memoria que no olvida, y tengo el corazón roto de un anciano que clama justicia». La decisión no fue impulsiva, sino una lenta y dolorosa maduración. Pasó días y noches inmersa en la lectura, devorando textos legales, estudiando casos similares, analizando las tácticas de litigio. Cada artículo que consultaba la sumergía más en el laberinto del derecho, pero también la equipaba con las herramientas para navegarlo. Había aprendido que la ley, si bien compleja, era una cuestión de lógica y precedentes, de la habilidad para encontrar la pieza que no encajaba en el rompecabezas. Y Elena era una experta en rompecabezas.
El proceso de su transformación fue tan arduo como meticuloso, una construcción lenta y paciente de su propia armadura. Elena no tenía dinero para un curso de derecho, mucho menos para una carrera universitaria. Su universidad eran las bibliotecas públicas, su profesor el vasto universo de Internet y la lectura incesante. Después de interminables turnos en El Dorado, donde sus pies dolían y su espalda protestaba, regresaba a casa no para descansar, sino para sumergirse en el estudio. La pequeña mesa de su sala, bajo la luz tenue de una lámpara con la pantalla rota, se convirtió en su cuartel general. Apilaba libros sobre derecho civil, penal, procesal. Buscaba sentencias históricas, analizaba los intrincados laberintos de los juicios. El zumbido constante de su viejo ordenador era la banda sonora de sus noches. Aprendió a navegar por bases de datos legales restringidas, a veces con trucos ingeniosos, otras con la ayuda de foros de estudiantes de derecho en línea, donde, bajo un seudónimo anónimo, hacía preguntas incisivas que deslumbraban a algunos y desconcertaban a otros. Cada paso era un descubrimiento, pero también un obstáculo. Al principio, la jerga legal la abrumaba. Se sentía como si estuviera intentando entender un idioma extranjero, una barrera impenetrable de latín y términos oscuros. Había noches en que la frustración era tan densa que podía saborearla, amarga en su boca. Las lágrimas le quemaban los ojos mientras intentaba descifrar un párrafo particularmente enrevesado o comprender la implicación de un fallo. Una vez, pasó 3 días enteros intentando entender un concepto de caducidad procesal que Velasco había utilizado para despojar a don Ricardo de su derecho a apelar. Se sentía estúpida, agotada, al borde de renunciar, pero entonces la imagen de don Ricardo, su rostro surcado por las arrugas de la derrota, volvía a su mente y la empujaba a seguir. Recordaba las palabras amables del anciano, su dignidad inquebrantable a pesar de la adversidad. Y ese recuerdo era como un bálsamo, un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. Su entrenamiento no era solo intelectual, también era de resistencia. Dormía apenas 4 o 5 horas, se alimentaba con lo justo para mantenerse en pie. Aprendió a tomar notas con una caligrafía diminuta y casi indescifrable en los pequeños cuadernos que guardaba en el bolsillo de su delantal, capturando fragmentos de conversaciones en la cafetería que le parecían relevantes, observando la dinámica entre los abogados que se reunían allí, estudiando sus gestos, sus debilidades. Una vez notó que uno de los socios menores de Velasco tenía un tic nervioso cuando se sentía presionado. Otro, una forma particular de ordenar sus papeles cuando estaba a punto de cerrar un trato importante. Estos pequeños detalles, insignificantes para la mayoría, eran piezas de un rompecabezas para Elena. La ayudaban a construir el perfil de sus adversarios. La recolección de pruebas fue como una misión secreta, llena de riesgos y adrenalina contenida. Necesitaba documentos que Velasco había ocultado, correos electrónicos que había borrado, testimonios que había silenciado. Esto implicaba visitar archivos públicos a horas inusuales, buscando entre cajas polvorientas bajo la mirada desconfiada de empleados somnolientos. Pasaba horas en juzgados, fingiendo esperar por un pariente, solo para observar cómo se desarrollaban los juicios, cómo se presentaban las pruebas, cómo reaccionaban los jueces. Incluso llegó a idear una estratagema para entrar a una oficina de archivos privados, aprovechando un momento de distracción del personal, utilizando su aparente inocencia de mesera para pasar desapercibida. El corazón le latía a 1000 por hora, cada susurro un peligro, cada sombra una amenaza. Pero cuando encontraba un documento clave, una fecha manipulada, un informe alterado, la euforia era inmensa, un chute de energía que borraba el cansancio de semanas. Cada pequeño avance se celebraba en la soledad de su mente con un monólogo interno.
Cuando encontró una carta que Velasco había enviado a don Ricardo, pero que deliberadamente contenía una dirección errónea, su mente se encendió. Ahí está, la prueba del dolo. No fue un error, fue un acto calculado para que no recibiera la notificación y perdiera el plazo de la apelación. Un genio perverso, pero también su perdición. Se mordió el labio. La emoción era una mezcla de indignación y una punzada de triunfo. Esto es solo el comienzo. Esto es solo la punta del iceberg. Necesito más. Necesito un patrón, una cadena irrefutable. Y cuando se topó con un antiguo caso de ética profesional en el que Velasco había sido amonestado, pero no sancionado gravemente, supo que no era la primera vez que jugaba al filo de la navaja. No es un incidente aislado, es un modus operandi, un depredador que actúa con impunidad. Pero esta vez, su presa no caerá sin luchar. Esta vez, la mesera lo vio. En medio de su solitaria cruzada, Elena comprendió que no podía hacerlo todo sola. La balanza se inclinó a su favor cuando, de forma casi providencial, el destino le presentó a sus primeros y más inesperados aliados. La primera fue Marina, una abogada joven y recién egresada, con un idealismo aún intacto que no había sido mancillado por la dura realidad del sistema. Marina, con su cabello rojo brillante y una mirada perspicaz, era también clienta frecuente de El Dorado, siempre sumergida en textos legales, con una expresión de frustración que Elena había aprendido a reconocer. Un día, mientras Elena le servía un café, Marina dejó caer un libro de derecho procesal que se abrió justo en una página sobre ética profesional. Elena, con una calma que asombraría a cualquiera, deslizó un diminuto post-it con una cita de un caso histórico de la Corte Suprema, una cita que se relacionaba directamente con el dilema ético que Marina estaba estudiando. Marina levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por primera vez no vio a la mesera, sino a una persona. La curiosidad la carcomió. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Marina, con un tono de voz que denotaba una mezcla de asombro y escepticismo. Elena solo sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática, antes de susurrar. A veces, las verdades más grandes se esconden a plena vista, ¿verdad, abogada? Ese fue el hilo. Durante las semanas siguientes, Elena, con una sutileza exquisita, fue dejando pequeñas pistas para Marina. Un comentario sobre un fallo judicial escuchado al pasar, una pregunta casual sobre un procedimiento legal que la joven abogada estaba investigando. Marina, al principio intrigada y luego asombrada, comenzó a sospechar que esa mesera no era solo una mesera. La confianza se forjó en susurros, en miradas cómplices. Marina, con su acceso a bases de datos legales y su conocimiento de los vericuetos del sistema, se convirtió en los brazos y las piernas que Elena no tenía. «Mi oficina es tu oficina», le dijo Marina una noche, después de que Elena le revelara la magnitud de la injusticia de don Ricardo y sus propias investigaciones. Marina, una idealista en un mundo cínico, encontró en Elena la chispa que necesitaba para reafirmar su vocación, la oportunidad de luchar por una justicia real. Su aportación fue invaluable: acceso a documentos confidenciales, asesoramiento sobre los tiempos procesales e incluso la redacción de algunos escritos legales que Elena revisaba con una minuciosidad que dejaba a Marina boquiabierta. Eres una genio, Elena», le confesó Marina una tarde, su voz llena de admiración. «Has descubierto más en meses que la mayoría de los abogados en años». El segundo aliado llegó de forma aún más insospechada. Mateo, un periodista de investigación de la sección de sucesos de un periódico local, un hombre escéptico y desilusionado, con un pasado de reportajes arriesgados que le habían costado más de una amenaza. Elena lo había observado durante meses, notando su meticulosidad al revisar sus notas,
la forma en que sus ojos analizaban a las personas. Un día, al servirle su espresso doble, Elena dejó caer intencionadamente un fragmento de papel con una fecha y un nombre. Velasco, caso Ricardo. Mateo, siempre alerta a cualquier cosa fuera de lo común, levantó la ceja. ¿Qué es esto, Elena? Component Placement preguntó, sus ojos entrecerrados. Elena, con una calma casi sobrenatural, le contó, en voz baja, una versión resumida de sus sospechas, la historia de don Ricardo, los hilos sueltos que había encontrado. Mateo, habituado a los cuentos fantásticos, al principio desconfió. «¿Una mesera investigando a Marco Velasco? ¿Estás segura de lo que dices, chica? Ese hombre es un titán. Sus tentáculos llegan muy lejos». Pero Elena, con una convicción que no admitía dudas, le entregó una carpeta con fotocopias de los primeros documentos que había recolectado, las pruebas más contundentes del sabotaje. Al día siguiente, Mateo regresó, su rostro pálido y sus ojos bien abiertos. «Esto es oro, Elena, oro puro y sucio». Había verificado cada dato, cruzado información. La historia de don Ricardo, que parecía un pequeño caso de rutina, era en realidad un iceberg de corrupción. Mateo, con su vasta red de contactos en el mundo judicial y policial, pudo confirmar los movimientos turbios de Velasco, las presiones que ejercía, los sobornos que se rumoreaban. La confianza entre ellos creció a medida que Mateo veía la determinación de Elena, su mente afilada y su inquebrantable sentido de la justicia. Su motivación no era solo la exclusiva periodística, sino una profunda sed de exponer la verdad, de derribar a los intocables. Se convirtió en el estratega, el que sabía cómo y cuándo filtrar información, cómo manejar la prensa, cómo presionar en los lugares correctos. Juntos formaron una tríada improbable, la mente brillante detrás de las sombras, la experta legal idealista y el implacable cazador de verdades. Sus conversaciones, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada, en rincones discretos de la ciudad o a través de mensajes codificados, eran un entramado de estrategias, riesgos y pasos a seguir. Cada palabra era medida, cada plan meticulosamente trazado. La amistad entre ellos no era solo una alianza, sino una hermandad forjada en el fuego de una causa común. Elena se encontró riendo más, permitiéndose un destello de ligereza que no había sentido en años. La carga de la soledad se había aligerado con el peso compartido de la justicia. A medida que el plan de Elena cobraba forma y las piezas del rompecabezas de Velasco se unían, la tensión en el ambiente comenzó a volverse palpable, densa como la niebla. Los antagonistas, especialmente Marco Velasco, no eran estúpidos. Eran depredadores, y como tales, sentían la sutil vibración en el aire cuando sus presas comenzaban a moverse de forma inesperada. Los rumores, pequeños y aparentemente insignificantes al principio, comenzaron a circular en los círculos legales. Un documento que desaparecía y luego reaparecía, una pregunta demasiado específica de un periodista, una mirada inusual de un juez. Velasco, un hombre habituado al control absoluto, empezó a sentir una punzada de inquietud, un cosquilleo frío en la nuca. Su arrogancia, tan grande como su fortuna, no le permitía concebir que alguien, y menos aún una mesera insignificante, pudiera desafiarlo. Las confrontaciones previas no tardaron en llegar, aunque Velasco las disfrazaba de advertencias casuales o de recordatorios condescendientes. Una tarde, mientras Elena limpiaba una mesa cercana a la suya en El Dorado, Velasco la llamó con un gesto desdeñoso de la mano. «Meserita, ¿sabe usted que la curiosidad mató al gato?» Su voz era suave, casi un silbido, pero sus ojos eran de hielo. Aquí, en estos círculos, hay cosas que es mejor no ver ni escuchar. Es más saludable para gente como usted, si me entiende.
Elena sintió cómo el corazón se le encogía de miedo, una punzada fría en el estómago. Sus manos temblaron levemente mientras recogía las tazas vacías. Pero en lugar de mostrarse intimidada, levantó la mirada y con una voz que apenas vibró, respondió: «Señor Velasco, un gato curioso, a veces encuentra el tesoro que otros no vieron, y a veces la verdad es un veneno para el que no está preparado para ella». La sonrisa de Velasco se desdibujó por un instante, un microgesto de sorpresa, antes de que su rostro recuperara su máscara de condescendencia. «¡Qué filosófica! No se preocupe, meserita, la vida se encargará de enseñarle su lugar». Su tono de voz era una amenaza apenas velada, un escalofrío que recorría la espalda de Elena. Ella lo sintió. Sintió el miedo, el temblor de sus propios músculos, pero al mismo tiempo, una oleada de adrenalina y determinación la inundó. «Este hombre es un monstruo, y voy a detenerlo». En otra ocasión, uno de los socios de Velasco, un hombre corpulento de mirada prepotente llamado Ricardo «el Toro» Núñez, se acercó a Elena en el pasillo de la cafetería, bloqueándole el paso. «Me han dicho que andas haciendo preguntas, casi abogada», gruñó, su aliento a café fuerte invadiendo el espacio personal de Elena. «Cuidado. Hay gente que no le gusta que se metan en sus asuntos, y esta gente no juega limpio». Su mano, grande y pesada, se apoyó brevemente en el hombro de Elena, un gesto que pretendía ser intimidante. Elena sintió el peso, la amenaza implícita. Sus ojos se fijaron en los suyos, sin parpadear. «Mis asuntos son míos, señor Núñez, y mi trabajo es servir. No pregunto, observo, y a veces observar lo revela todo». Núñez se rió, una risa seca y despectiva. «Ya veremos, meserita, ya veremos». Elena se alejó, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Sus rodillas casi cedieron. Se refugió en el baño, lavándose la cara con agua fría, intentando calmar el temblor de sus manos. «Tienen miedo», se dijo a sí misma, susurrando su monólogo interno en el silencio. «Empiezan a sentirlo. La verdad es una grieta en su fortaleza. Cada amenaza, cada intento de intimidación es una confirmación de que estoy en el camino correcto. No puedo flaquear ahora. Si flaqueo, habré validado su desprecio, habré dejado que el miedo gane. Y don Ricardo, él no merece eso. Mi madre no merece eso. Yo no merezco eso». La paranoia de los antagonistas crecía con cada día que pasaba. Las llamadas telefónicas de Velasco a sus socios eran más frecuentes, su tono más agudo, más desesperado. Se le veía pálido, con ojeras, revisando documentos compulsivamente, susurrando con su asistente en los rincones. La presión externa, una campaña de filtraciones discretas orquestada por Mateo, comenzaba a hacer mella. Los periódicos, sin mencionar nombres directamente, comenzaban a publicar artículos sobre la justicia tardía y los intereses ocultos en ciertos casos de tierras. El público, que antes había visto a Velasco como un abogado implacable y exitoso, empezaba a verlo con una sombra de sospecha. La escena estaba lista para el clímax. La cuerda, tensa hasta el límite, estaba a punto de romperse. El día del clímax, la atmósfera en el Tribunal Supremo de Justicia era densa, cargada de una expectación palpable. No era un juicio ordinario, era una audiencia especial para revisar el caso de don Ricardo, impulsada por nuevas evidencias presentadas por una fuente anónima que había llegado a manos de la Fiscalía. La sala estaba abarrotada. Abogados de renombre, periodistas, curiosos, todos apiñados en los bancos de madera, bajo la imponente cúpula que proyectaba sombras dramáticas. El aire vibraba con una mezcla de morbo y solemnidad. Marco Velasco, impecable en su traje de diseño, su sonrisa forzada apenas ocultando una tensión nerviosa, ocupaba su lugar junto a su equipo. Se veía pálido, pero intentaba mantener su postura altiva.
Los ojos de la prensa lo seguían, olfateando la carnada. Don Ricardo, sentado en la primera fila con Marina a su lado, parecía frágil, sus manos unidas y temblorosas, su rostro una mezcla de esperanza y temor. Y luego estaba ella, Elena. No sentada en el banco de los litigantes, sino de pie, en la parte de atrás, entre la multitud, vestida con un sencillo pero elegante traje sastre oscuro que Marina le había prestado. Nadie, salvo sus aliados, la habría reconocido como la mesera de El Dorado. Era una mujer diferente, su mirada tranquila y firme, la espalda recta, una serena determinación grabada en cada rasgo. El presidente del tribunal, un hombre de rostro adusto y voz grave, dio inicio a la sesión. Velasco presentó sus argumentos, una retahíla de formalidades legales, intentando desestimar las nuevas pruebas, como irrelevantes o fabricadas. Su voz, aunque potente, carecía de la convicción habitual. Un sudor frío perlaba su frente. Cuando terminó, el presidente del tribunal miró directamente a la fuente anónima que había prometido clarificar el caso. «Señorita, ¿está usted preparada para presentar su testimonio y las pruebas restantes?» El foco de atención se dirigió a Elena. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ella? Velasco la miró con una mezcla de confusión y desprecio, una ceja levantada en un gesto de desdén. ¿Qué podía hacer una mujer desconocida contra él? Elena dio un paso al frente. Su voz, al principio suave, fue cobrando fuerza con cada palabra, llenando la sala con una claridad asombrosa. Su señoría, mi nombre es Elena Vargas, y aunque no soy abogada, he dedicado los últimos meses de mi vida a desentrañar la verdad detrás del caso del señor Ricardo Gómez. Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de mármol. Los murmullos se hicieron más fuertes. Las cámaras de los periodistas se encendieron. Velasco se tensó, una palidez repentina cubriendo su rostro. ¿Cómo se atreve? Drenia, pero el presidente del tribunal lo silenció con un golpe de mazo. Elena comenzó a desgranar su relato, una narrativa meticulosa de los eventos que habían llevado a la injusticia de don Ricardo. No leía de papeles, cada detalle fluía de su memoria, un torrente de información precisa y demoledora. «El señor Velasco», dijo, su voz resonando con autoridad, utilizó una serie de tácticas dilatorias, señorías, no por negligencia, sino por diseño. El 14 de marzo del año pasado, envió una notificación crucial a una dirección errónea, asegurando que el señor Gómez no la recibiría. Aquí tengo una copia de esa carta y el registro de envío, que prueba que el código postal estaba alterado. Elena proyectó la imagen del documento en una pantalla gigante, y los rostros en la sala se contorsionaron de asombro. Velasco se puso lívido, sus ojos fijos en la pantalla, su respiración agitada. Un temblor comenzó en sus manos. «Pero eso no es todo, señorías», continuó Elena. El señor Velasco ocultó un informe pericial que establecía el verdadero valor del terreno del señor Gómez, un valor que era 20 veces superior al que él pretendía pagarle. Este informe, ocultado en una caja de archivos extraviada, lo obtuve de los propios archivos de su estudio, donde lo encontraron mi aliada, la abogada Marina Flores y el periodista Mateo Rivera, quienes corroborarán su autenticidad. Marina, desde su asiento, asintió con solemnidad. Mateo, en la tribuna de prensa, encendió su grabadora, su rostro reflejando una profunda satisfacción. La sala era un hervidero de reacciones. El shock inicial en el rostro de Velasco dio paso a la incredulidad, luego a una furia descontrolada. «Esto es un montaje». «¡Una farsa!», gritó, intentando levantarse, pero su propio equipo de abogados lo detuvo, susurrándole que se calmara. Su rostro estaba empapado en sudor, las venas de su cuello hinchadas. Sus ojos, antes fríos y calculadores,
ahora estaban inyectados en sangre. Tartamudeaba al intentar formar una frase coherente, pero solo salían balbuceos ininteligibles. El toro, Núñez, sentado a su lado, estaba tan blanco como una sábana, sus grandes manos apretando los brazos del asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Además, prosiguió Elena, su voz firme, el señor Velasco manipuló testimonios, presionando a testigos para que se retractaran o alteraran sus declaraciones. Tengo grabaciones de estas conversaciones, obtenidas de forma discreta, que demuestran la coacción. En la pantalla aparecieron las transcripciones de las grabaciones, junto con las fechas y horas. La evidencia era abrumadora. Los murmullos de la sala se intensificaron, convirtiéndose en un clamor. Los espectadores se levantaban de sus asientos, señalando a Velasco. El silencio ensordecedor de antes se había transformado en un caos controlado de indignación. El cambio de poder era instantáneo, palpable. La mesera, que un momento antes era invisible, ahora dominaba la sala, su presencia eclipsando por completo al antes intocable abogado. Los jueces, con rostros severos, intercambiaron miradas. El presidente del tribunal golpeó el mazo con una fuerza que hizo eco en todo el recinto. «¡Orden! ¡Silencio en la sala!». Luego, con una voz que no admitía réplica, se dirigió a Velasco. «Señor Velasco, las pruebas presentadas son contundentes y extraordinariamente graves. Dada la naturaleza de la evidencia, ordeno su arresto inmediato por obstrucción a la justicia, fraude y coacción. La Fiscalía abrirá una investigación penal de inmediato». Velasco se tambaleó, sus ojos vidriosos, su rostro descompuesto. Intentó protestar, pero dos alguaciles que ya se habían movido sigilosamente a su posición lo tomaron por los brazos. «No, esto es un error, una conspiración», vociferó, su voz rota, su dignidad hecha añicos ante los ojos de la multitud que antes lo reverenciaba. Su caída había comenzado, no en la oscuridad, sino bajo el implacable foco de la verdad. Elena lo observó, una expresión serena en su rostro. No había alegría triunfal, solo una profunda satisfacción por la justicia finalmente servida. La caída de Marco Velasco fue tan estruendosa como su ascenso había sido meteórico, una espiral descendente que se aceleró con cada revelación posterior a esa fatídica audiencia. No fue un simple despido, fue una implosión. La Fiscalía, instigada por la contundencia de las pruebas aportadas por Elena y la implacable cobertura de Mateo, abrió una investigación a gran escala. Las ramificaciones legales fueron devastadoras. Las grabaciones de Elena, las copias de los documentos manipulados y el testimonio de Marina, que ahora testificaba con la fuerza de una leona, desmantelaron por completo la fachada de integridad de Velasco. Los jueces, antes cautelosos, ahora actuaban con celeridad. Se descubrieron no solo las artimañas en el caso de don Ricardo, sino una red de fraudes y coacciones similares en otros litigios, todos orquestados con la misma metodología artera. El juicio mediático fue brutal. Mateo, con la ayuda discreta de Elena, publicó una serie de artículos explosivos, cada uno revelando un nuevo estrato de la podredumbre moral de Velasco. Las imágenes de El Toro, Núñez, su socio, siendo esposado a la salida de su lujosa oficina, se repetían en todos los noticieros. La vergüenza pública fue un castigo tan severo como las penas de prisión que pronto enfrentarían. Velasco, que había presumido de su influencia y contactos, se vio abandonado por todos. Sus amigos de la alta sociedad, que antes competían por sentarse a su mesa, ahora cruzaban de acera al verlo. Su esposa, una socialité fría y calculadora, le solicitó el divorcio de inmediato, asegurándose de quedarse con la mayor parte de lo que no estuviera embargado. La ruina financiera fue casi instantánea. Sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades embargadas, su prestigioso bufete de abogados,
desintegrándose entre deudas y demandas. Las escenas de su degradación se hicieron virales. La imagen de Velasco, desaliñado y envejecido, sentado en un banco del juzgado, con la mirada perdida, mientras los periodistas lo acosaban con preguntas. La noticia de su mansión siendo subastada por una fracción de su valor. La más vívida y dolorosa para él fue un reportaje televisivo que lo mostró en la prisión. Su antiguo traje de 3 piezas ahora reemplazado por un uniforme naranja, su cabello canoso y descuidado, su mirada ya no de arrogancia, sino de desesperación y un miedo abyecto. El mundo que lo había reverenciado ahora lo despreciaba, y el espejo de su celda reflejaba un hombre roto, despojado de todo aquello que había valorado. Mientras la estrella de Velasco se apagaba, la de Elena Vargas ascendía con un brillo deslumbrante, no por ambición desmedida, sino por el resplandor de la justicia y la dignidad recuperada. Su historia, la de la mesera que desmanteló a un gigante de la corrupción, se convirtió en una leyenda urbana y luego en un fenómeno mediático. El Tribunal Supremo, tras una revisión exhaustiva, no solo falló a favor de don Ricardo, devolviéndole su preciado terreno, sino que también reconoció públicamente la extraordinaria contribución cívica de Elena Vargas en la revelación del fraude. Don Ricardo, con el brillo de la gratitud en sus ojos cansados, se aferró a la mano de Elena, y el anciano, que había perdido toda esperanza, finalmente recuperó su paz. Su nuevo comienzo no fue menos que milagroso. Con la ayuda de Marina, quien había fundado su propio bufete de abogados con una misión clara de justicia social y el respaldo financiero de un grupo de filántropos conmovidos por su historia, convencidos por un emotivo reportaje de Mateo, Elena pudo, por fin, dedicarse de lleno a aquello para lo que su mente estaba diseñada. No estudió derecho de manera formal. Su inteligencia ya había superado con creces cualquier currículo. En cambio, se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación Justicia para Todos, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer asesoría legal gratuita a aquellos que, como don Ricardo, habían sido abandonados por el sistema, oprimidos por los poderosos. Su oficina, en el último piso de un edificio moderno, era espaciosa y luminosa, un contraste abismal con los rincones ignorados de El Dorado. Desde allí, dirigía programas de becas para jóvenes talentos sin recursos, impartía charlas sobre ética y transparencia y supervisaba litigios que devolvían la esperanza a cientos de personas. Su riqueza no era monetaria en el sentido tradicional, sino una fortuna de impacto y propósito. El impacto en su familia fue inmediato y profundo. La salud de su madre mejoró notablemente, no solo por la atención médica de primera clase que ahora podía permitirse, sino por la paz y el orgullo que irradiaba al ver a su hija convertida en un faro de justicia. Su hermano menor, que había estado a punto de abandonar sus estudios por falta de recursos, recibió una beca completa a través de la fundación de Elena, y ahora soñaba con ser médico, un sueño que antes parecía inalcanzable. Las cenas en su nuevo hogar, una casa modesta pero luminosa y confortable, estaban llenas de risas y de la calma que da la seguridad y la dignidad. Hubo reencuentros significativos, momentos que, para Elena, sellaron la vindicación. Un día, mientras salía de un evento filantrópico, se topó con Fabián, el exgerente de El Dorado, el hombre obeso y sudoroso que solía gritarle órdenes. Fabián, con el rostro avejentado y los hombros encorvados, la reconoció. Su boca se abrió y cerró varias veces, intentando formar una palabra. Elena Vargas, no puedo creerlo. Usted, la mesera. Su voz era un hilo de asombro y vergüenza. Elena, con una sonrisa amable y genuina, le extendió la mano. Fabián, ha pasado un tiempo. Espero que le esté yendo bien. El hombre,
que antes la había tratado como un mueble, ahora la miraba con una mezcla de admiración boquiabierta y un arrepentimiento evidente. Era la primera vez que la veía como una persona. Otro reencuentro, más agridulce, fue con Marina, la abogada que la había descalificado por derramar café en su blusa. Elena se la encontró en el ascensor de un edificio corporativo. Marina, con el rostro desencajado y vestida con un traje de oficinista desgastado, la miró, sus ojos reflejando una profunda vergüenza. «¿Señorita Vargas?» Yo trabajaba en El Dorado. Nunca la reconocí. Yo la traté tan mal. Lo siento mucho». Elena, que en otro momento habría sentido el picor de la revancha, solo sintió compasión. «El pasado está en el pasado, Marina», dijo con suavidad. «Lo importante es lo que hacemos ahora, con lo que hemos aprendido». Le entregó una tarjeta de la fundación. «Si alguna vez necesita una oportunidad o conoce a alguien que la necesite, no dude en llamarme». La expresión en el rostro de Marina pasó de la vergüenza al asombro, y luego a una tenue chispa de esperanza. Elena encontró la verdadera paz, no en la riqueza o el reconocimiento, sino en el propósito. Su nueva vida estaba llena de desafíos, pero eran desafíos que elegía, desafíos que la hacían crecer y que, sobre todo, le permitían construir un legado de justicia. En su nueva oficina, con vistas a la ciudad que alguna vez la había ignorado, se sentaba, a veces, con una taza de café humeante. Sus manos, aunque aún curtidas, ya no temblaban. Había paz en sus ojos, la serena certeza de que el verdadero valor de una persona no reside en el título que ostenta o la ropa que viste, sino en la integridad de su espíritu y la inquebrantable determinación de defender aquello en lo que cree. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Vargas se convirtió en un susurro de esperanza para los desfavorecidos y en un rugido para aquellos que osaban pisotear la dignidad ajena. Ella, la mesera que sirvió café y justicia, nos enseñó una lección imperecedera, que la verdadera fuerza reside no en el poder que se ejerce sobre otros, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, de creer en la verdad cuando nadie más lo hace, y de recordar que la compasión y la perseverancia pueden, de hecho, mover montañas. Su legado no fue solo el de la fundación que creció exponencialmente, ni las innumerables vidas que tocó. Fue el mensaje inquebrantable de que, no importa cuán pequeño te sientas, cuán ignorado te veas, siempre hay una fuerza interior, un tesoro oculto, capaz de desmantelar la injusticia más arraigada. La dignidad es un derecho inalienable, y el valor de una persona, como el oro puro, brilla más fuerte cuando es forjado en el fuego de la adversidad. Y sabes, mi amigo, esa es una verdad que ninguna sala de juntas puede silenciar, y ninguna mentira puede opacar. Así que la próxima vez que veas a alguien sirviendo café, detente un momento. Quizás, solo quizás, estés ante la persona que está a punto de cambiar el mundo.